Hola y bienvenidos a otro video más de tu página Derecho a tu alcance. El día de hoy les voy a platicar acerca del derecho constitucional en Inglaterra. Asimismo, cómo se originó, cómo se fue desarrollando y quiénes estuvieron involucrados. La Gran Bretaña o Inglaterra, para ser más precisos, fue la primera nación del mundo en articular de forma estable un Estado constitucional. De ahí que el constitucionalismo británico se convirtiese en un recurrente punto de referencia en Europa y América, pero sobre todo en la anglosajona. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, ahora bien, no siempre fue fácil conocer con exactitud el constitucionalismo británico. Más bien casi fue bastante difícil. Su naturaleza histórica, la complejidad de sus fuentes en las que se mixtura todavía hoy el derecho escrito, el consuetudinario y las convenciones explican en buena parte esta dificultad, y no solo esta dificultad, sino también su ambigüedad. En efecto, si la Constitución se define a partir de las normas jurídicas que la integran, tanto las emanadas del Parlamento como la de los jueces, esto es, a partir de la Constitución formal, el modelo resultaba bastante distinto del que se fue vertebrando desde 1688, sobre todo desde 1714, a partir de las convenciones, es decir, de la Constitución material. Por eso, al hablar de la Constitución británica, muchos de sus admiradores y de sus detractores, tanto dentro como fuera de la Gran Bretaña, hablaban de cosas muy distintas, incluso opuestas. En la mayor parte de los casos, al menos en el periodo que aquí se estudia, se hacía referencia a la Constitución formal que en 1688 había vertebrado una monarquía constitucional basada en la separación y equilibrio entre los poderes del rey, los comunes y los lores, de acuerdo con las premisas que entre otros sustentaron Luke Bolingbroke y Blackstone. Algunos políticos y publicistas, en cambio, como Walpole Burke y Fox, tuvieron muy presente la Constitución material, a tenor de la cual se había ido articulando desde el principios del siglo XVIII, una monarquía en la que en el último tercio de este siglo se hallaba inmersa en un avanzado proceso de parlamentarización, en virtud del cual la dirección política del Estado se había desplazado en gran parte del rey a un gabinete, en el que sobresalía un primer ministro responsable de los comunes. En el caso del pueblo inglés, el concierto del constitucionalismo universal es muy curioso. En Inglaterra no se operó el cambio de la flexibilidad a la rigidez. Es Inglaterra, sin embargo, el país donde el constitucionalismo moderno se origina y encuentra las bases para su evolución, al contrario de lo que sucedió en España y en Francia. En cierta medida en la vida política inglesa se pasaría del absolutismo al constitucionalismo, y los derechos que paulatinamente va adquiriendo el pueblo inglés ya nunca llegarán a perderlos. Así vemos cómo desde el siglo XII, este vendría obteniendo una serie de cartas de libertades, constituciones de Clarendon, que desembocaron en una célebre Carta Magna que en el año de 1215 obliga a firmar a su rey, Juan sin Tierra, el reconocimiento y la protección de algunos derechos individuales que la costumbre había consagrado y que constituye el contenido esencial de este documento. Este documento es muy importante, que lo hace ser la base y uno de los triunfos más efectivos que el individuo obtuviera en su lucha por ampliar su esfera a costa de ir reduciendo el poder de la autoridad. Se vio acreditado con una serie de documentos que lo sucedieron: la petición de los derechos del Pacto Popular, el habeas corpus, el Bill de Derechos, el acta de establecimiento. Todas las comunicaciones vendrán a limitar considerablemente la autoridad real. Llega a interpretarse por encima de esta están las leyes y establecerse que las aprehensiones, a más de no ser por un tiempo indefinido, respondan en materia constitucional, no porque sus ciudadanos no hayan querido asegurar sus propios derechos, asentando estos y sus limitaciones al gobierno en un documento solemne, sino por el triunfo conservadurismo que, unido al espíritu legal, afición y talento para la ley que tienen los ingleses, mantiene todavía su primitiva constitución flexible, sentencias de los tribunales, leyes, estatutos, pactos que integran su constitución no codificada. El triunfo de la Revolución de 1688 supuso el punto de partida irreversible del Estado constitucional en Inglaterra,
En el Bill of Rights del 13 de febrero de 1689, que se denominó de este modo tradicional para superar los recelos toriales hacia la idea del contrato social. Se reconocían las aspiraciones de los comunes y en parte los jueces del Common Law habían sustentado a lo largo de todo el siglo en su lucha por limitar los poderes del monarca. Muy en especial, en este bill se consagraban los dos principios más relevantes del derecho público inglés, todavía hoy en vigor: el rule of law o el Estado de Derecho y la soberanía del Parlamento, esto es, del rey junto a la Cámara de los Lores y a la Cámara de los Comunes, dos principios procedentes de la Baja Edad Media. Bracton y Fortescue los habían formulado con claridad. Que los intentos absolutistas de los Tudores y los Estuardos no consiguieron nunca desterrar, a diferencia de lo que ocurrió al otro lado del Canal de la Mancha. A juicio de los revolucionarios de 1688, tanto el rule of law como la soberanía del Parlamento habían sido hollados por Jacob II con la ayuda de malos consejeros, jueces y ministros, lo que había obligado a las dos cámaras del Parlamento a forzar su abdicación del trono, por lo que los lores espirituales, temporales y comunes, constituyendo la plena y libre representación de esta nación y con el objeto de defender y asegurar los antiguos derechos y libertades de los ingleses, sometían a Guillermo y a María, declarados reyes de Inglaterra, y a los futuros monarcas, a un conjunto de restricciones que Jacob II había quebrantado. La primera y la más relevante era la de acatar las leyes aprobadas por el Parlamento, con la expresa prohibición de suspender o dispensar su aplicación, como había tratado de hacer Jacob II en 1687 y en 1688, con la Declaration of Indulgence, así como imponer impuestos sin consentimiento del Parlamento, como habían conseguido llevar a cabo Jacob I y Carlos I, con el reconocimiento de la Court of Chequer en el Best Case de 1606 y en el Case of Shed Money de 1637. El consentimiento del Parlamento se consideraba también necesario para reclutar o mantener un ejército dentro de las fronteras del reino en tiempos de paz. Este importante documento reconocía, asimismo, el derecho de los súbditos a elevar peticiones al rey, así como la del portar armas para su defensa. El bill disponía además que las elecciones al Parlamento debían ser libres, que la libertad de expresión dentro del Parlamento no podía ser controlada por ningún tribunal que no fuese el propio Parlamento, que no se debía exigir fianzas exageradas, ni imponer multas excesivas, ni aplicarse castigos crueles o desacostumbrados, que los jurados debían elegirse convenientemente y, en fin, que las multas y confiscaciones de la propiedad, para ser legales, debían ordenarse mediante sentencia judicial. Otras leyes posteriores que entraron en vigor durante el reinado de Guillermo III completaban y en algún extremo rectificaban el nuevo orden constitucional nacido de la gloriosa Revolución. En primer lugar, la Trinity Act de 1694, en virtud de la cual se obligaba al rey a convocar elecciones al Parlamento al menos cada 3 años, duración normal de la legislatura, y a reunirlo de forma frecuente y a regular con el fin de votar el presupuesto. En segundo lugar, la Civilis Act, mediante la cual el Parlamento debía fijar anualmente una suma de dinero para hacer frente a las necesidades económicas de la corona. En tercer lugar, la Ley de Establecimiento Act of Settlement de 12 de junio de 1701, que tenía como principal propósito asegurar la sucesión de la corona dentro de la línea potestante y eliminar las dudas y disputas que por este motivo pudieran surgir. Esta ley, además de exigir que en lo sucesivo el heredero de la corona debía estar en común con la Iglesia de Inglaterra, prohibía solicitar el perdón del Gran Sello de Inglaterra en el impeachment planteado por los comunes, un procedimiento para exigir la responsabilidad penal del Ejecutivo, y rectificaba el rule of law, cuando decía: las leyes de Inglaterra son un derecho adquirido por su pueblo por nacimiento, y todos los reyes y reinas que ocupen el trono de este reino deben coincidir su gobierno con arreglo a lo dispuesto en dichas leyes, y todos sus ministros y funcionarios deben conducirse de igual manera. La ley de establecimiento establecía también la inmovilidad de los jueces, exigiendo que su movilidad fuese decidida por el Parlamento. Por último, esta ley obligaba a la corona a resolver los asuntos del Estado dentro del Consejo Privado y prohibía sentarse en la Cámara de los Comunes a los que recibían dinero del rey.
No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube Derecho a tu alcance. Gracias.